Bien, buenos días muchachos. Bueno, vamos a solucionar el ejercicio 3.27 del libro de Jesús Pérez de Máquinas Selectas. Dice, para la figura, bueno, la figura muestra un transformador trifásico triángulo estrella del taller de relación de tensiones compuestas de 10.000 a 380 voltios que alimenta el lado de baja tensión. En el lado de baja tensión, una carga trifásica equilibrada conectada en estrella, en una carga en estrella. Para medir la potencia absorbida por la carga se utilizaron dos batímetros, cuyas lecturas fueron P1 1000 y P2 500. Listo. Suponiendo que en estas condiciones el transformador trabaja a plena carga y que la tensión secundaria es de 380 voltios, calcular la potencia aparente o de plena carga del transformador en kVA si las impedancias de los devanados, primario y secundario, son calcular la tensión primaria B1 necesaria para aumentar la carga a 380 voltios. Calcular el rendimiento del transformador a plena carga, ¿cierto? Y 4, ¿cuál es el valor del ángulo horario del transformador si la sucesión de fases es RCT? Bueno, muy bien. Nota: utilizar el circuito equivalente aproximado reducido al primario. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, lo primero es recordar que la medición se hizo por el método de los dos batímetros. Mm, Si recordamos, en el método de los dos batímetros, la potencia total será la suma de las dos potencias. Entonces, potencia de la carga. Los dos batímetros están midiendo la potencia de la carga. ¿Qué es igual a la potencia de la carga? La suma de las dos potencias. Ya no utilizamos mucho el método de los dos batímetros. Ahorita pues todos los medidores, el desarrollo de las mediciones y demás, pues, permiten tener equipos que nos miden y estiman la potencia trifásica directamente, ¿no? Método de los dos batímetros, entonces la potencia de la carga será 1500. ¿A qué factor de potencia? Entonces resulta que el factor de potencia, recordemos que tangente de teta en el método de los dos batímetros es igual a ¿quién? A raíz de 3 que multiplica a P1 menos P2 sobre P1 más P sub 2, ¿cierto? Método de los dos batímetros, ahí lo pueden repasar en el curso de mediciones eléctricas. Entonces teta sería igual en nuestro caso a tangente a la menos 1 de raíz de 3 que multiplica a la potencia 1, 1000, menos la potencia 2, 500. Sobre la potencia 1 más la potencia 2, 1500. No le coloco unidades, que las unidades se van a perder, kilos se van a cancelar con kilos. Entonces, teta es igual a, vamos a hacer esta operación rápidamente, sería raíz de 3 que multiplica a la relación de 500 sobre 1500. O sea, 1 sobre 3. Eso nos da 0.575. Tangente a la menos 1 nos da 30 grados aproximadamente. 30 grados. Por lo tanto, coseno de 30 es el factor de potencia. Y coseno de 30 nos da 0.866. Ese es el factor de potencia. Entonces, para la primera pregunta, nos dice, potencia aparente o de plena carga del transformador. En kVA, resulta que esta es la potencia de plena carga, nos dice el transformador está operando a plena carga, cuando las lecturas fueron tomadas de esa manera, en los métodos de los dos batímetros. Entonces, primero, tengo la potencia. ¿Cuánto vale la potencia? 1500. ¿Cuánto vale el factor de potencia? 0.866. Por lo tanto, S, ¿a qué es igual S? A P sobre el factor de potencia. Circuitos. 1500 kilowatts dividido entre 0.866. El factor de potencia, y eso nos da un valor de 1732.1. 1732.1 kVA. Y esa sería la respuesta al primer inciso. ¿Cuánta? 1732. Listo, perfecto. Dos, nos dice, si las impedancias de los devanados primarios y secundarios son, ojo, entonces vamos a anotarlas.
2.9 más 5J. La impedancia del primario por fase. 2.9 más 5J ohms. 2.9 más 5.1. Z2. La impedancia del segundo transformador. 1.5, 236 mil. 1.5 más 2.36 miliohmios. Es decir, por 10 a la menos 3. Listo. Dice calcular la tensión primaria B1 necesaria. La tensión primaria B1 necesaria en el primario. Es redundante, ¿no? Para alimentar la carga a 380 voltios de línea. Lo primero es que necesitamos el transformador, el circuito equivalente al transformador. Estas impedancias están cada uno por su lado. Tenemos que referir una de las dos. ¿A dónde lo referimos? ¿Al secundario o al primario? Podríamos hacerlo a cualquiera de los dos lados. Sin embargo, la nota del ejercicio nos dice utilizar el circuito reducido al primario. Entonces vamos a referir lados. ¿Cómo se refiere una impedancia del secundario al primario? La multiplicamos por la relación de transformación al cuadrado. ¿Cuál es la relación de transformación? Que la relación de transformación es esta, sí, en línea. Pero nosotros trabajamos con la monofásica. El primario queda igual porque está en delta, pero el secundario se divide en raíz de 3 porque está en estrella. Y entonces, esta relación sería, el primario queda igual, 10.000, pero el secundario se divide en raíz de 3 porque está en estrella. Esa es la relación de transformación monofásica. Recuerden que esta es monofásica. Por Z2, 1.5 más 3.6 por 10 a la menos 3, porque son mili, ¿no? Los dos están por 10 a la menos 3, este está en J. Ah, caramba, no sé qué está anotando, es 2.36 más 2.36. Esto está por 10 a la menos 3. ¿Cuánto nos da esa impedancia referida? Entonces vamos a hacerla ahí rápidamente. Relación de transformación al cuadrado. 10.000 dividido en 380 sobre raíz de 3 al cuadrado por 1.5 más 2.36 en J, pero eso es un mili, o sea, por 10 a la menos 3. Eso nos da 3.116 más 4.93 en J. Esa es la impedancia que tenemos referida. Entonces recordemos que quién es RCC y quién es XCC. El valor de la impedancia de corto, ¿quién es? Pues la suma de R1 más R2' más la suma de X1 más X2' en J. Entonces hallemos esas reactancias y esas resistencias. Entonces sería sumar R1 más R2', 2.9 más 3.116. 2.9 más 3.116, ¿verdad? 6.016, 6.016. Más X1 más X2, X1 5.1, 5.1 más 4.903, 10.003 en J. Esto sería como 6 y 10 si los aproximamos, pero vamos a dejarlo así. Esta es la impedancia de corto del tramo. ¿En dónde? En el primario. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? Dice, si las impedancias son, calcular la tensión primaria para que la carga se alimente a 380. Listo. Bueno, fácil. Tenemos el circuito equivalente. ¿Cuál es? Es el simplificado. El aproximado. ¿Sí, sí, sí? Vamos a conectar la carga, ¿cierto? Y vamos a calcular el voltaje. Lo podemos hacer por un LVK. Pero para eso tenemos que conectar la carga. Primero, ¿cuál es el voltaje de la carga? Profe, nos dicen que el voltaje de la carga es 380. Ah, sí, pero ese es el de línea. Como el transformador está en estrella, el voltaje de fase de la carga sería 380 sobre raíz de 3. Eso es lo que nosotros llamamos el V2. Pero como el circuito equivalente está en el primario, pues necesariamente voy a tener que referir al primario ese voltaje. ¿Y cómo lo referimos? Fácil, V2'. ¿A qué es igual un voltaje referido al primario? Lo multiplico por N. ¿Quién es la relación de transformación? La monofásica.
10.000 voltios porque el primario está en delta. 380 sobre raíz de 3 porque el secundario está en estrella. Esa es la relación monofásica. Por B2, ¿cuánto vale B2? 380 sobre raíz de 3. Y como es lógico, el voltaje nominal referido al primario, pues nos da el voltaje nominal de fase del primario. ¿Cuál sería? 10.000 voltios. Muy bien, ya tenemos este voltaje, el B2', 10.000 voltios. Ahora, ¿qué corriente absorbe la carga? Por fase. Entonces, corriente de la carga. ¿Qué nos dan? Nos dan P. Entonces podemos hacerlo P sobre raíz de 3 por el voltaje de línea por el factor de potencia. ¿Cuánto vale la potencia que absorbe la carga? 1500 kilowatts medido con el método de los 2 vatímetros. Del curso ya de mediciones, si lo vieron, referencia. Raíz de 3 por el voltaje de línea. ¿Cuál es el voltaje de línea? 380 voltios. Por el factor de potencia. ¿Cuál es el factor de potencia de la carga? Nosotros lo calculamos, 0.866 por 0.866. ¿Y eso nos da? Bueno, vamos a hacer ese cálculo rápidamente. 1500 kilowatts, o sea, exponente 3, dividido entre raíz de 3 por 380 por el factor de potencia, 0.865. Y eso nos da 2631.65 amperios. ¿A un ángulo de cuánto? Menos 30. Uy, profe, ¿dónde sacó ese ángulo? Ya lo teníamos, el factor de potencia. Entonces, teníamos el factor de potencia de la carga. ¿Listo? Ah, muy bien. Pero esa no es la corriente que debo colocar. La corriente que debo colocar es la corriente de fase, que llamamos 2. La corriente 2, como es una conexión estrella, pues es la misma corriente de línea. 2631.65 ángulo menos 30. Ah, pero esa corriente, ¿cierto? Tiene que estar en el primario, entonces tengo que referir. ¿Cómo referimos? Una corriente del secundario al primario, la dividimos en. Entonces, ¿qué calculamos? La corriente de línea, la pasamos a fase y la referimos. Sencillo, 2631.65 ángulo menos 30 dividido entre la relación de transformación. ¿Cuál es la relación de transformación? 10.000 sobre 380 sobre raíz de 3. Bueno, hagamos el cálculo. Entonces, 2631.65 sobre 10.000 sobre 380 sobre raíz de 3. 57.73. Y esa es la referencia, la corriente, perdón, de el secundario vista desde el primario. ¿Un ángulo de cuánto? Menos 30 amperios. Muy bien. Ya tenemos la corriente, tenemos el voltaje, podemos hacer un LVK. ¿Qué nos dice el LVK? Sencillo. El voltaje 1 es igual al voltaje 2 referido, que es la salida del circuito, más la corriente de carga referida por RCC más XCC en foco. ¿Cuánto vale el voltaje 1? B2'. Bueno, voltaje 2 referido, lo que acabamos de calcular, 10.000 voltios, más la corriente 2 referida, 57.736 amperios en ángulo menos 30, por eh, la impedancia. Y la impedancia la calculamos acá. 3. Ah, no, mentira. Ah, sí. 3.116, 4.903. 3.116, 4.903. No, miento. Estoy colocando la que no es esta, la de abajo. 6016 y 10003. 6016, 6.016 más 10.003. 10.003 en J. Esa es la impedancia del transformador. Estaba anotando era la impedancia del secundario, pero no era eso. Es la impedancia del tramo como tal. Por lo tanto, el voltaje 1, que es requerido para que la carga se alimente a plena carga con 380 voltios, será entonces 10.000 más 57.736 ángulo de menos 30 por 6.016 más 10.003 en J. Y pasamos a complejo, a polares, y nos da 10.594
0.6 a un ángulo de 1.765 voltios. Ese es el voltaje de fase en el primario, pero en el primario, como está en delta, el voltaje de línea es el mismo voltaje de fase. ¿Cuánto nos da? 10.594.6. Vamos a ver cuánto le da el libro. 10.588.6. ¿Por qué hay una diferencia? Nosotros decimos por el método de, bueno, en realidad la diferencia no es mucha, ¿no? De 10.588 a 10.500, perdón, 94. Eh, ¿De dónde da la diferencia? Uno de las aproximaciones. El libro por lo general tomará esto como 6, esto como 10. Y dos, nosotros estamos haciendo desde el punto de vista circuital. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ese sería el voltaje. Para nosotros, 10.594.6 para el libro, 10.588. Muy cerca de la diferencia de 6 voltios. Ya sea porque ellos lo estén haciendo por fórmula técnica S o por las aproximaciones que hay. Bien, ustedes se encargan de comparar. ¿Vale? Bueno, muy bien. Ahora, 2, 3. Vamos para el inciso 3. Calcular el rendimiento del transformador a plena carga si el índice de carga óptimo o de máximo rendimiento del transformador es igual a 0,75. A 0,75. Bien, bueno, ¿y para qué nos dan eso, profe? ¿Cómo así? No entendí. Vale. Nos lo dan para poder aplicar la fórmula del rendimiento. Espera un segundo y damos una nueva página. Fórmula del rendimiento la conocemos. Rendimiento que es igual a cargabilidad, factor de potencia, coseno teta por 100. Sobre cargabilidad, potencia nominal, factor de potencia, ¿cierto? Más cargabilidad al cuadrado PCC más P sub 0. Bien, resulta que tenemos cargabilidad, sí, nos dicen que es a plena carga. ¿Dónde está el enunciado? Acá. Nos dicen calcular el rendimiento de transformador a plena carga. Si el índice de carga óptimo o de máximo rendimiento es 0,75. Resulta que tengo estos dos señores, pero a mí no me dan ni prueba de corto ni prueba vacío. Entonces, para eso me dan esa información para poder calcular. Estas son las pérdidas en el cobre. Pérdidas en el cobre. Aquí es igual la pérdida en el cobre a 3 veces y cuadrado y 2' al cuadrado por RCC. Pérdida en el cobre en este caso, 3 veces. ¿Cuál es la corriente que circula? Por aquí la corriente, la calculamos, la de plena carga. La calculamos, la corriente que absorbe esa carga, porque se supone que con esa carga está a plena carga. 57.73. 57.736 al cuadrado por RCC. ¿Cuánto vale RCC? 6.016. 6.016. ¿Cuánto es la pérdida en el cobre para nosotros? Entonces sería 3 por 57.736 al cuadrado por la resistencia. 6.016. Y eso nos da 60.162 kilowatts. Eso es lo que nos da. Siempre es una pérdida considerable, el transformador es bastante grande. Tenemos esta pérdida en el cobre. ¿Cómo sacamos P sub 0? Pues con la relación. ¿Quién es la cargabilidad óptima? La cargabilidad óptima es la raíz de P sub 0 sobre P sub C. Por lo tanto, P sub 0 es la cargabilidad óptima al cuadrado por PCC. ¿Pero quién es PCC, profe? Bueno, nosotros tenemos las pérdidas en el cobre, que las calculamos a plena carga, porque está la corriente de plena carga. Entonces, yo puedo igualar. Ah, bueno, C cuadrado PCC es igual a la pérdida en el cobre. Yo sé que es plena carga, la cargabilidad es 1. Por PCC es igual a la pérdida en el cobre, 60,162 kilowatts. Por lo tanto, la pérdida en el cobre es igual, la pérdida o la potencia de la prueba de corto será los mismos 60,162 kilowatts. Por lo tanto, puedo calcular P sub 0. ¿Quién es? Cargabilidad óptima. Nos dice el índice de carga óptima del trafo es 0,75. ¿Cierto? Acá a ver dónde está el enunciado. Nos dice 0,75. El índice de carga óptima. Entonces 0,75. Listo, muy bien. Al cuadrado por PCC. ¿Y cuánto es PCC? 60,162 kilowatts. Por lo tanto,
potencia en la prueba vacío será 0.75 al cuadrado por 60.162 kilowatts. Eso nos da 33.841 kilowatts. ¿Listo? Determinando estos dos valores, pues ya podemos establecer cuánto da el rendimiento. Vamos a reemplazarlo hacia arriba. Cargabilidad nos dice cuando está plena carga. Potencia nominal. Profe, no nos dan la potencia nominal, pero ya la calculamos. Ese es el primer inciso. No, profe, el primer inciso nos decía era potencia aparente de plena. Ah, no, sí nos decía potencia aparente de plena carga. Listo, perfecto, ahí está. ¿Cuánto vale? Vale 1732.1 para nosotros, ¿cierto? 1732.1 kVA. Por el factor de potencia. ¿Qué factor de potencia nos dice que utilicemos? Nos dice, a ver, el enunciado. eh, 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 calcular a plena carga si el índice de carga óptima. Entonces, bueno, debe ser calcular el rendimiento del transformador a plena carga. Debe ser con el factor de potencia que estábamos trabajando. ¿Cuál es el factor de potencia? 0.866. Entonces, factor de potencia 0.866 por 100 sobre, uy, sobre lo mismo, que sería 1 por 1732.1 por 0.866 más la cargabilidad al cuadrado por PCC. No lo vamos a reemplazar por ahí, sino simplemente reemplazamos los 60,162 kilowatts más la potencia vacía, 33.841 kilowatts. ¿Listo? Y eso nos va a dar el valor del rendimiento. Van a haberles escrito en diagonal. Sería 1732.1 por 0.866 por 100 dividido entre 1732.1 por 0.876 más 60.162 más 33.841. Y eso nos da un valor de 94.1% para la condición que nos da. Este sería el resultado. 94.12, un errorcito ahí de decimal. ¿Listo? Por último, eh, para el inciso D, ¿qué nos dice para el inciso D? Dice, ¿cuál es el ángulo horario del transformador si la sucesión de fases es de RCP? Entonces, índice horario, vamos a llevarnos esta, ¿cierto? Grafiquita de la conexión para, no sé, para una nueva página. Vamos a añadirla en la siguiente página. Acá. ¿Listo? O sea, para nosotros da 94.102, nos da nosotros. Bueno, el último ítem, entonces, dependerá de la gráfica que acabamos de ver. Segundo, y ya arrastramos. Ahí está. Bueno, índice horario, sencillo. Primero, dibujamos un reloj. Vamos a dibujar el reloj. Fases RST. Para nosotros, eh, entonces, sería ABC, RST. A, B y C. Que para el libro será R, S y T. ¿Listo? ¿Qué sería la secuencia positiva como tal? Vamos a hacer el diagrama fasorial del primario. Entonces, como es un delta, pues simplemente eh, miramos las uniones. A se une con C'. Entonces, fasor C', C estará así. ¿Listo? C con quién se une. C se une con B'. Pues aquí estaría B'. ¿Dónde está el fasor B', estará en esta dirección. Y B se une con A'. ¿Dónde está A'? Acá. Entonces, ¿dónde está el fasor A'? Y este sería el diagrama fasorial del primario. Ahora nos vamos para el secundario. ¿Cómo dibujamos el secundario? Es una estrella, ponemos el punto neutral. ¿Dónde está A', B' y C'? Ahora, por ejemplo, aquí A'. Profe, aquí no está en columnas. ¿Cómo hacemos? Identificamos por la dirección del devanado. Este está con.
Entonces, A', A, ¿para dónde va? En la misma dirección de A', para allá. Ahí está la dirección A' del primario. Esto sería B', B. ¿Para dónde va B', B? Este señor es este mismo. Por la inclinación, deduce uno que es una misma rama. B', B, ¿para dónde va? De izquierda a derecha. Acá. Este sería B. Y C', C estaría acá arriba. C', C. Por lo tanto, vamos a superponer los diagramas fasoriales por acá, por el neutro, aquí. Y miramos la posición de A. A, ¿en qué número está? En 11. Profe, ¿cómo sé que es un 11? Porque el B está horizontal, de aquí hay 90. Y como es 120 el desfase entre ellos, aquí quedaría 30. Un numerito del reloj, entonces es 11. Por lo tanto, el índice horario será DY, perdón, DY11. ¿Sí? DY11. Eh, ¿Listo? Perfecto. Bueno, muchachos, este ha sido la solución de este ejercicio, bastante interesante desde el punto de vista que recordamos que es la medición a través del método de los batímetros, bueno, algunas ecuaciones. Y pues trabajamos rendimiento, regulación, en fin. Bueno, muchachos, espero que haya sido de ayuda. Cualquier cosa me pregunta.